Llegamos al episodio número 56 de esta creación fantabulosa que se llama Fin de Político en su primera parte y La ñapa en su segunda parte. Daniel Lara Farías, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Neomar, desde este lugar en el que me encuentro, de esta guarida en la que estoy, guarida nueva en la que estoy, de este Muy bien. sótano, desde un sótano de la Florida, como aquel disco, ¿te acuerdas? Sótano de la Florida. Así Muy bien, es, así bueno, es. qué bueno. Mira, bueno, vamos a arrancar este episodio número 56 dándole las gracias como todas las semanas, o mejor dicho, como todos los fines de semana, a nuestro patrocinante exclusivo que es Vinostrum. Si Vinostrum no existiese, probablemente Daniel y yo no estaríamos haciendo periodismo. Daniel y yo estaríamos dedicados a desarrollar un alambique que creara todos esos elixires que vende Vinostrum. Pero O ellos a crear un vinoducto. tú. ¿Te acuerdas cuando Chávez hablaba del gasoducto, que iba a llegar a Argentina, no sé qué? Y cuando, Nosotros queríamos un vinoducto. y cuando Peñarúa hablaba del ampoducto. O del viaducto que iba a crear Luis Herrera Campins desde Caracas hasta Nueva Esparta, ¿no era la cuestión? Así es, así Pero es. no pasó. Bueno, Pero el hecho no, que no lo que sí ocurrió. pasó es que Vinostrum llegó para resolver el tema del whisky, del ron, del De vino, de todo. todo, porque mira, al pan pan y al vino vinostrum, pero hay una cosa importante, aparte de la coincidencia no buscada en el color de fondo de nuestras camisas, hay otra cosa importante. Esta semana han coincidido dos asuntos. Uno, se hizo público el acuerdo para hacerle llegar dinero a el Estado venezolano para la atención de la crisis por el virus chino. ¿Qué, qué más puedo decir yo allí? O sea, no hay mucho más que ¿Quieres que te decir. lo explique? Vamos a explicárselo rapidito a la gente. Mira, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, realmente ha dicho que ha llegado a un acuerdo, ha logrado que la Asamblea Nacional que representa a Guaidó y el Ejecutivo Nacional de Venezuela que representa a Maduro, no Guaidó, eso es lo que dice la OPS, se pongan de acuerdo en permitir que unos fondos de la ayuda humanitaria, que hay varios por allí alrededor de todo el mundo, en este caso son 10 millones de dólares, sean enviados a Venezuela para ser administrados supuestamente por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, para atender el tema de la contingencia derivado de la pandemia y la cuarentena en Venezuela por el tema del coronavirus. ¿Qué sucede? La OPS es un organismo que tú me corregirás, Daniel, está adscrito a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Así La es. Organización Mundial de la Salud está inserta dentro del esquema de instituciones de la ONU, de estas organizaciones a nivel mundial que bueno, Es lo que llaman un organismo especializado. Ese es el nombre que reciben. como la FAO, como la OIT, ¿no? O la Organismo. OIT. Lo que pasa es que la OIT, siendo también un organismo especializado, es previo a las Naciones Unidas. ¿Okay? La OIT existía ya y tiene unos mecanismos propios y inclusive tiene órganos colegiados de debate, ¿no? Que son distintos. Los organismos especializados como la UNESCO, la UNICEF, la FAO, la OASI, en realidad tienen un ámbito de acción pero siempre bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Se supone que son organismos que dependen de Naciones Unidas en cuanto a sus fórmulas de acción, lo que quiere decir que los países que son los miembros duros de las Naciones Unidas también son por defecto los principales sostenedores, por decirlo de alguna manera, de la actividad de los organismos especializados. Por eso es que hay tanto problema con la cuestión de la participación de los Estados Unidos, de Israel, de Rusia, de China y de Europa en pleno en estos organismos. Porque siendo una cosa es la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde lamentablemente la mayoría de los países están del lado oscuro, porque en las Naciones Unidas un país es un voto, porque todos los países son iguales, cosa que el sistema de las Naciones Unidas mantuvo así, y eso está anclado en la Guerra Fría. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes comparar
a un país que lo que hace es recibir de las Naciones Unidas con un país que lo que hace es dar a las Naciones Unidas. Porque ya de hecho ahí hay una incongruencia. O sea, ¿cómo es eso que yo lo que hago es transferirle centenares de miles de millones a las Naciones Unidas, y un país que lo que hace es recibir miles de millones de las Naciones Unidas tiene la misma capacidad de voto que yo? Por cierto, Inclusive pudiendo en el seno de las Naciones Unidas y de su organismo especializado levantar acciones en contra del mayor de los donantes. por cierto, ese dilema teórico que tú acabas de describir es el dilema que lleva a Donald Trump a plantarse en la posición que tiene, por ejemplo, con la OMS, hablando de la OMS, en estos momentos en los que ya entiendo, formalmente ya salió Estados Unidos del programa de la Organización Mundial de la Salud, donde Estados Unidos daba porcentualmente algo así, creo que el 12% de todos los ingresos de la OMS los daba Estados Unidos, ¿no? Y siendo la OMS un organismo que en los últimos tiempos se renegaba al hecho de reconocer las políticas de Occidente y más bien entonces con el tema de la pandemia me ha protegido mucho a China con el caso del COVID. Pero vamos a volver al tema de Venezuela porque si no nos dispersamos. No, pero es que no hemos salido. Porque todo eso que hemos hablado, Neomar, nos lleva al mismo lugar. O sea, estamos hablando para que vaya quedando claro y tú, mira, voy a enseñarte la pista del aeropuerto y tú aterrizas. Las Naciones Unidas, ya te dije que la mayoría de los países, los 198, 189 países creo que son los que realmente están plenamente en las Naciones Unidas, están del lado oscuro. De esos 189 países, solamente 57 han reconocido a Juan Guaidó en la labor que está haciendo. Y de esos 57, solamente 21 lo reconocen como presidente interino. Solamente 21. Los De demás o callan 180. o se oponen. Los demás o callan o se oponen. Los demás lo reconocen como líder de la oposición sin reconocerlo necesariamente como, reconocerlo como actor político, sin reconocerlo como presidente encargado, o los demás simple y sencillamente se oponen a ese experimento. Hay países que En las Naciones Unidas, Juan Guaidó no tiene votos, no tiene apoyo. Por lo tanto, no espere usted que una organización especializada, un organismo especializado de las Naciones Unidas, vaya a tener, por favor, con Juan Guaidó consideraciones que en el seno de la Asamblea General no tiene. De hecho, entiendo, esto me gusta, Daniel, porque pone en contexto qué es la OPS, que hay gente que dice, bueno, no, pero es un organismo internacional, hay que tener cuidado con... ¿De dónde viene la OPS? Viene de la OMS y la OMS está inserta dentro del sistema, como tú has dicho, de las organizaciones especializadas de la ONU que no reconoce como organismo pleno a Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Fíjate, ¿qué ocurre? Estos 10 millones y que se van a mandar para acá, ¿no? Los 10 millones, de hecho, en el comunicado oficial creo que se habla de Juan Guaidó suscribiendo el acuerdo como presidente de la Asamblea Nacional y de Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es lo que ha circulado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Van a mandar el dinero, entonces se ha dicho que se puede estar tranquilos, porque el dinero no lo va a manejar Maduro, ni lo va a manejar Guaidó tampoco, pero que requería Maduro para que esto se diese la aprobación de la Asamblea Nacional, que lo va a manejar la OPS, que lo va a dar a hospitales en cada estado del país, Daniel. La mayoría de los estados del país, a esta altura en la que nosotros estamos hablando, tienen gobernadores chavistas. La mayoría de los hospitales propiamente, no siquiera los estados, los hospitales, tienen directores, como ocurre, por ejemplo, hemos visto cosas dantescas en Caracas con el hospital universitario y otros tantos. Tienen directores chavistas. Esto hay que tenerlo claro. Le van a dar el dinero a una burocracia que tanto desde el punto de vista político como médico especializado, no estoy diciendo que todos los médicos venezolanos sean chavistas, de hecho la mayoría estoy seguro que no son, pero que los directores de los organismos de salud, que en este caso son los organismos de atención al ciudadano, que son los hospitales, forman parte en conglomerado burocrático chavista. O sea, esto no vamos a dejarnos de cuento, de que no, que prácticamente hay gente que cree que este dinero llega y no sé, los médicos los saca de la tierra así o los hospitales los saca de la tierra, los hospitales de campaña, la OPS. No es así. Pero ¿cuál es el problema y cuál es el, digamos, lo que a nosotros nos asalta como preocupación en todo este tema más allá de lo médico y de que pueda haber razonadas motivaciones de la gente para que, bueno, se atienda un tema que en Venezuela va a explotar en cualquier momento, que es el de la pandemia, que ya estamos viendo cómo se incrementan los contagios?
que Daniel, esta cosa del acuerdo simbólicamente dinamita en alguna medida, si no en bastante medida, toda la trama narrativa del gobierno de transición. Porque una vez que tú has dicho, desde un punto de vista de un organismo internacional, y tú como gobierno interino de transición, que tú te entiendes con el presidente de la República, que es Nicolás Maduro, de acuerdo a estos organismos, bueno, se viene un poco a pique, por no decir que bastante a pique, la narrativa de que tú eres el presidente de este país. Y la gran verdad es la que ha salido a flote. La gran verdad es que, queriéndolo o no, Juan Guaidó al día de hoy no tiene control sobre ningún elemento burocrático en Venezuela. O sea, un año y medio después, si hay algo que decir es que Juan Guaidó sí, no es un mocho, tiene el apoyo y lo hemos ratificado esta semana, tuvimos una entrevista con el embajador de Estados Unidos, tiene el apoyo de los Estados Unidos, ese apoyo nominal de los casi 60 países se mantiene, él es reconocido internacionalmente, de hecho le han ayudado a organizar el tema de la ayuda humanitaria para Venezuela, le han dado cantidades, no al gobierno interino, pero sí por lo menos a los organismos que están en torno a la narrativa del gobierno interino, le han dado programas de ayuda humanitaria. Eso es un apoyo, pero internamente Juan Guaidó no ha logrado controlar el país y eso es lo que queda en evidencia con este acuerdo. La pregunta es, Daniel, si después de tantas veces que nosotros hemos de alguna manera hecho la pregunta, valga la redundancia, de que podría estarse acabando el gobierno interino, esta sí es la estocada final. Además, en medio de una especie de sucesión lineal de hechos donde Guaidó ha quedado tocado después del episodio Gedeón, Guaidó ha quedado tocado después de la incursión de la pandemia y de la cuarentena en Venezuela, donde Maduro prácticamente congeló el conflicto político y las protestas que podrían aparecer, porque la gente se guardó en su casa, porque apareció además una crisis de la gasolina que engatilló a todo el mundo. Entonces, esa es la gran pregunta. Si esto ya con esto, bueno, se viene a pique la narrativa. Yo digo que queda lesionada. Mi diagnóstico es que queda lesionada, que el apoyo a Estados Unidos se mantiene, pero que prácticamente esto es lo que termina es de dar cuenta de que no se ha logrado nada, Daniel, en el punto del control interno de Venezuela, que es el que interesa, porque tú puedes estar reconocido por medio mundo, pero si tú no logras el control interno en las instituciones en Venezuela, está complicado que tú seas presidente. De y, no hay y no hay ni siquiera control interno de la propia oposición. Y de eso vamos a hablar en la ñapa, cuando revisemos el avance del golpe amarillo, porque el golpe amarillo sigue, que es el lanzamiento de Primero Justicia dentro del contexto de ese G4 y esas contradicciones internas de la oposición. De eso vamos a hablar en la ñapa. Pero fíjate tú lo siguiente, tratando de no perder la vista de la pelota. A mí me sigue preocupando algo, Neymar, aquí a la distancia, que es lo que a mí en realidad me tiene hondamente preocupado, que es el tema de la displicencia con la cual se está tratando el tema del virus en Venezuela. O sea, yo vi ayer a Nicolás Maduro, ayer para el momento que estamos grabando esto, vi, o más, antes, en esta semana que termina, a Nicolás Maduro diciendo que se van a relajar las normas de distanciamiento social y cuarentena social, no sé qué, y todo lo demás, porque el virus está controlado. Que ellos han controlado el virus en Venezuela. Y que lo único que se tiene son unas cosas allí por culpa de los vecinos, que están viendo aumentando exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay que ser, o sea, no hay que ser muy inteligente, no hay que ser médico para saber que en realidad fue un error adelantar la cuarentena. Porque la cuarentena tenía, se pudo haber cerrado las fronteras sin imponer la cuarentena. Y al empezar el ritmo de crecimiento del virus que inexorablemente iba a llegar, era allí donde había que imponer la cuarentena. Entonces, a estas alturas, el país tiene 3 meses paralizado, 2 meses paralizado en cuarentena, ¿verdad? Con un ritmo de contagio bajo. Pero entonces ahora, cuando después de 2 meses de cuarentena, la gente ya no aguanta más porque la actividad económica es una cosa que tú no la puedes parar. Se disparan los casos, te presiona la economía y entonces pretendes flexibilizar algo cuando está en pleno crecimiento exponencial. Entonces, fíjate tú algo que es importante. La Organización Panamericana de la Salud no es la Organización Mundial de la Salud per se. Y hay que tener cuidado con eso. Porque si bien la Organización Panamericana de la Salud adoptó la Carta de las Naciones Unidas y se adscribió al sistema de las Naciones Unidas, no es exactamente un
no es la oficina de la OMS. La OMS, porque la Organización Panamericana de la Salud, al igual que la Organización Internacional del Trabajo y al igual que la gran mayoría de las organizaciones americanas del sistema interamericano, son previas a la creación de las Naciones Unidas. Eso es algo que nosotros, que en la historia de América muy pocas veces se resalta, que es que en realidad en América había ya una larga tradición de consenso panamericano. Te estoy hablando desde finales, bueno, la primera conferencia panamericana, ¿cuándo fue? En 1890, 1889. O sea, y eso fue lo que dio, lo que hizo que aparecieran estos grandes americanistas polemizando sobre el asunto, como José Martí, como los grandes americanistas del sur, etcétera. Y la Organización Panamericana de la Salud surge en medio de la gran preocupación de Teodoro Roosevelt. Mira para dónde nos estamos yendo. Por el tema geopolítico vinculado a la construcción del Canal de Panamá. Estados Unidos tenía perfectamente claro que el Canal de Panamá se iba a convertir en la garganta de los intereses económicos de los Estados Unidos, porque iba a permitir que se hiciera con el control del comercio para unir las materias primas del sur con las manufacturas del norte. Y eso era lo que iba a permitir que los Estados Unidos se convirtieran en lo que se convirtió. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y esto no me estoy desviando, sino que voy por el punto. Que la construcción del Canal de Panamá, antes de que los Estados Unidos entraran en eso, fracasa porque los emprendedores franceses que se metieron en eso fueron derrotados económicamente por la fiebre amarilla. No, o sea, no pudieron. Se diezmaban los trabajadores. Y entonces surge el asunto. Nosotros necesitamos, o sea, el paludismo era una cosa terrible y había que atacarlo. Fíjate tú cómo el tema de la salud, o sea, la gente cree que toda la pandemia y las repercusiones económicas de ahora, no, estamos hablando de que se calculaba cómo la fiebre amarilla afectaba el rendimiento de los trabajadores para la construcción del Panamá, así como fue en el sur algodonero, donde surgieron las preocupaciones que dieron con la aparición de la aspirina. ¿Por qué? Porque Venezuela fue una época, la del paludismo, Daniel, el paludismo, cómo azotaba la producción y el desarrollo del pueblo. Horroroso, pero en el sur. Entonces, ¿dónde termina todo esto? En una preocupación para evitar la expansión de estas enfermedades que se terminan convirtiendo en enfermedades endémicas. La Organización Panamericana de la Salud tiene una larga experiencia en eso, con personal técnico especializado. No es la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo más político y más maleable. Claro, yo no quiero desmeritar el papel de la OPS, Daniel, pero lo que sí quiero decir... Yo no sé ahorita hasta qué punto la Organización Panamericana de la Salud está trabajando. Yo no soy especialista en esa organización, pero a mí me gustaría que se le explicara. Fíjate que ellos son muy bajo perfil y ya eso es positivo. O sea, son una gente que están en su trabajo técnico. Sí, pero al efecto, claro, está el trabajo técnico, pero al efecto político, que es lo que nosotros generalmente hablamos. Ojo, yo no quiero aquí decir que no importan las vidas, no, porque si usted no está vivo, para empezar, no puede hacer política. Por supuesto que es así. Y si la pandemia se lo lleva por el medio, no puede hacer nada que tenga que ver con lo político. Pero a efecto político, Daniel, el mensaje que termina enviando la OPS es, en Venezuela, ¿quién manda? Maduro. Bueno, hay que entenderse con Maduro. Está Guaidó, que tiene que aprobar los recursos porque es presidente de la Asamblea Nacional. Tiene que aprobar este plan de ayuda humanitaria y entonces para eso necesitamos su firma. Mi problema es la derivación de ese hecho política. La derivación política, que es por lo que estamos haciendo este episodio, es que eso ya deja un trasfondo, deja un mar de fondo, de que políticamente toda la narrativa, el constructo del gobierno interino puede empezar a desmenuzarse porque no se ha producido después de 1 año y medio ningún control efectivo sobre ningún órgano burocrático y ahorita el que está más requerido es el órgano burocrático de la salud pública en Venezuela por parte del gobierno interino. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero la del régimen también, Neymar. La narrativa del régimen también. Tienen todo controlado, por supuesto. No, pues es que cae en una gran contradicción. Porque como dices tú, la misma semana
que está firmando este acuerdo, ¿cómo dices tú que tú tienes todo controlado? Si tienes todo controlado, ¿para qué necesitas ayuda? ¿Para qué la pides? ¿Está todo controlado? Son los números, y son los números porque nosotros pasamos de ver 3, 4 casos reportados, que no sabemos si son la verdad, pero son los que reportaba la data del gobierno. Ahorita estamos viendo 120, 130 diarios, o sea que el aumento es bastante considerable, no son 3 conchas de ajo reconocidas por el régimen. Exponencial, claro. Es muy exponencial. Entonces, en ese sentido hay una contradicción allí que me preocupa al final, más de lo que ya te he dicho, que esto ya va dejando. Por ejemplo, hay una declaración del padre Virtuoso donde dice que, y él está diciendo una verdad en el fondo, que es que estas cosas ya están pasando, que estos programas de ayuda humanitaria ya estaban llegando a Venezuela antes de que se diese este acuerdo de la OPS. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Cruz Roja. Cruz Roja cuestionadísima, Cruz Roja Venezuela, por el papel del señor Villarruel y todo lo demás. A Cruz Roja ya le estaban dando ayuda humanitaria, que en teoría, y tú te acuerdas todo el escándalo con las tabletas de agua, de las tabletas potabilizadoras de agua que se iban a repartir en comunidades populares, todo el tema de ayuda asistencial antes de la pandemia, para tratar de paliar un poco el tema de la escasez de agua potable en Venezuela. Eso ya venía en el plan, por cierto, de ayuda de nuestros vecinos, por ejemplo, de los Estados Unidos de América. Eso ya se estaba haciendo. El problema es que Virtuoso, por ejemplo, dice, eso ya se estaba haciendo y hay que ver cómo eso, dice él, lo estoy parafraseando, eso se puede reproducir aguas abajo en otros organismos, en las iglesias, en el, bueno, no sé qué, en la política. Dentro de esa lógica, dice él, hay que ir pensando en las elecciones. ¿Ves cómo todo se suma en la política? Entonces, ya cuando te están hablando de eso, prácticamente lo que te están diciendo, y por eso es que huele a estocada final, que el gobierno de transición no sirvió, te lo están diciendo incluso los analistas de la oposición, los asesores de la oposición, porque el padre Virtuoso entiendo que dentro del grupo de los partidos del llamado G4 tiene algún ascendente, o el grupo que, por ejemplo, tiene el padre Ugalde dentro de la UCAP. O sea, esa tesis de que, bueno, ya esto que demuestra que hay una estocada final y esto se cayó por su propio peso. Y hay que ver cómo se construye una fórmula donde se trabaja mancomunadamente, lo cual suena muy bonito, pero seguimos con lo mismo de siempre. En Venezuela tenemos un secuestro. ¿Vas a trabajar con el secuestrador? Complicado. Es complicadísimo. Pero bueno, se nos acabó es complicado, se nos acabó el tiempo, pero todavía queda la gran pregunta. ¿Qué es lo que de verdad nos importará al final de todo esto? ¿Los recursos o la utilización de los recursos? O la gente. ¿Los recursos o quién los administró? ¿Los recursos o la gente a la cual no le llegó? Esa será la pregunta en el futuro. Cuando conocí la noticia te lo dije, Daniel. Te dije, ojalá que los médicos, las enfermeras, el personal médico, todo ese que está trabajando, que no tiene nada que ver con que, yo no recuerdo ni cuál es el nombre de ella, pero que la directora del Hospital Clínico Universitario sea una sátrapa, cuando cada vez que abre la boca y lo que sale es a decir chavisterías, ese tipo de cosas, eso no tiene que ver con el personal del Hospital Clínico Universitario, que seguramente está trabajando hasta Donoren, seguramente, estoy convencido. Pero que ojalá que les llegue. Por cierto, también se ha dicho que en estos días va a comenzar el famoso programa de transferencias del bono de los héroes de la salud con los médicos de Guaidó. Ojalá que eso llegue. Pero yo tengo una gran duda sobre la Contraloría y el tema de seguimiento de todo este plan. Se dice que sí se va a hacer porque lo va a hacer directamente la OPS. Yo tengo mis dudas porque, como te digo, los recursos tienen que ser erogados hacia gobernaciones, hacia hospitales públicos que están bajo la burocracia chavista. Tengo muchas dudas sobre eso, pero se nos acabó el episodio. Les recordamos, pueden suscribirse a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/delaraf es la de Daniel, lo mismo, pero /neoadolfo es la mía. Allí van a tener, por ejemplo, entre otros beneficios, que el fin de político y la ñapa lo pueden ver en acceso previo, lo pueden ver antes que cualquiera de las personas que lo ven en YouTube. Ese es un beneficio que les damos exclusivamente a nuestros suscriptores de Patreon. Muchísimas gracias también a los que también nos apoyan en la suscripción a nuestros respectivos canales de YouTube. Activen la campanita cuando se suscriben, así les llegan las notificaciones. Denle like al video y por favor también distribúyanlo en sus redes sociales para que muchas más personas lo puedan ver. Se nos acabó el fin de Daniel. Vamos a la ñapa y nos vemos la próxima semana.